Amor a primer viaje. Millonario quedó impactado al ver a conductora de taxi. Lo que pasó te sorprenderá. El eco de los zapatos de Alejandro Ramírez resonaba por los pasillos de mármol pulido mientras las luces suaves de las arañas de cristal brillaban sobre su cabeza. Los últimos invitados habían abandonado el evento benéfico hacía apenas unos minutos, dejando en la gran sala un silencio incómodo, el tipo de silencio que se instalaba en su vida desde la muerte de su padre. Alejandro se detuvo un momento frente a una de las enormes ventanas de la mansión, observando el reflejo distorsionado de su propia figura. Alto, impecablemente vestido, con un rostro que emanaba elegancia y control, era el epítome de la clase alta. Desde que su padre falleció, había tomado las riendas del imperio familiar, una vasta red de negocios inmobiliarios que incluía propiedades históricas, oficinas y complejos residenciales. Pero lo que antes le parecía un símbolo de estatus y poder, ahora le resultaba un peso cada vez más difícil de soportar. Suspiró profundamente, dejando escapar el aire con pesadez. Los interminables elogios y las conversaciones vacías sobre inversiones y contratos no hacían más que aumentar su sensación de desconexión. Parecía que todos a su alrededor lo admiraban no por lo que era, sino por lo que representaba. Una fortuna. Un nombre. Un título. Esa noche, Alejandro decidió que quería algo diferente, algo que le diera al menos una sensación de normalidad, de libertad. Estaba cansado de las barreras que su mundo erigía entre él y la vida común. Así que, en un acto que le pareció un pequeño desafío personal, sacó su teléfono y descargó una aplicación de transporte privado. No quería más choferes ni guardaespaldas. Solo una pequeña prueba de cómo era la vida para aquellos que no vivían rodeados de privilegios. Seleccionó su destino y solicitó un viaje. Apenas unos minutos después, el sonido de un motor viejo y un breve pitido lo sacaron de sus pensamientos. Al otro lado de las puertas de la mansión, una luz tenue iluminaba un modesto sedán. Alejandro salió con paso decidido, su corazón acelerándose levemente al enfrentarse a lo desconocido. Al volante estaba Sofía Delgado. Con el ceño ligeramente fruncido, observaba desde el espejo retrovisor mientras Alejandro se acercaba. Para ella, esa noche no era más que otra en la larga cadena de horas de trabajo tras el volante. El tráfico, los clientes que hablaban poco o demasiado, y la sensación constante de que cada peso ganado le permitía estar un paso más cerca de sus metas, pero aún así, todavía demasiado lejos. Cuando Alejandro entró en el coche, el ambiente se cargó de una tensión sutil. Sofía, con su carácter directo, no se dejó impresionar por la presencia elegante de su pasajero. Los trajes caros y las poses de millonario no eran nada nuevo para ella, pero siempre había mantenido una barrera invisible entre su mundo y el de ellos. «Buenas noches», dijo Alejandro, su voz formal, como si incluso en un contexto tan mundano no pudiera evitar sonar correcto. «Hola», respondió ella, sin mirar directamente. Sofía estaba más concentrada en el trayecto que en el pasajero. Para ella, esa era solo una noche más. El coche se puso en marcha, recorriendo calles iluminadas por faroles que daban una luz tenue a las aceras vacías. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, pero tampoco amigable. Alejandro miraba por la ventana, mientras Sofía mantenía ambas manos firmes sobre el volante, acostumbrada a las largas horas en la carretera. Alejandro sintió el impulso de romper el silencio, aunque no estaba seguro de qué decir. Era raro para él estar en una situación en la que no hubiera un protocolo claro a seguir, una conversación preparada. Finalmente, decidió preguntar algo sencillo, un intento por salir de su zona de confort. ¿Hace cuánto tiempo trabajas como conductora? Sofía alzó una ceja, sorprendida por la pregunta, aunque no apartó la vista del camino. Un par de años. Es temporal, respondió,
dejando claro que no era el tipo de persona que se conformaba con su situación actual. Estoy estudiando y esto es lo que me ayuda a seguir adelante. Alejandro asintió, aunque no dijo nada más de inmediato. La franqueza de Sofía le pareció refrescante, aunque también lo dejó sin palabras. Estaba tan acostumbrado a las conversaciones llenas de formalidades y segundas intenciones que aquella honestidad le parecía casi extraña. Pasaron otros minutos en silencio, hasta que, inesperadamente, Sofía rompió la distancia con una pregunta directa. ¿Y tú? ¿Qué haces?, preguntó, no tanto por curiosidad sino por mantener la conversación. Alejandro dudó un segundo antes de responder. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo con desconocidos, y menos en un contexto donde su nombre significara poco o nada. Trabajo en bienes raíces, respondió simplemente, omitiendo cualquier mención de la magnitud de sus empresas o su herencia. Sofía soltó una ligera risa, algo que él no esperaba. Claro que sí, murmuró en voz baja, como si ya hubiese anticipado la respuesta. Alejandro la miró por primera vez con interés genuino, intrigado por la reacción. ¿Qué significaba ese claro que sí? ¿Era una broma? ¿Desdén? De alguna manera, Sofía había conseguido, en apenas un instante, derribar una parte del muro que siempre lo rodeaba. Y eso, aunque incómodo, también lo intrigaba. La lluvia comenzó a caer sobre el parabrisas, ligera pero persistente, mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad. Las gotas formaban pequeños ríos que corrían por el cristal, distorsionando las luces de los faroles en un mar de colores. Sofía mantenía la vista en la carretera, pero su mente no estaba tan concentrada como de costumbre. Estaba acostumbrada a pasajeros de todo tipo, pero aquel hombre tenía algo distinto. No solo era su apariencia de alguien claramente acomodado, sino la forma en que parecía moverse en su propio mundo, desconectado de la realidad cotidiana que para ella era tan palpable. Su educación y cortesía, aunque impecables, le daban un aire distante, como si no supiera o no quisiera saber lo que significaba trabajar para ganarse la vida día a día. El silencio entre ellos volvió a instalarse, aunque esta vez tenía una carga distinta, casi incómoda. La mente de Sofía iba a 1000 por hora, mientras el eco de la breve conversación seguía resonando en sus pensamientos. ¿Qué hacía un hombre como él solicitando un servicio de transporte común? Podía haber pedido a uno de sus choferes, tener un auto privado esperándolo a la salida. Sin embargo, ahí estaba, en su coche, con un aire de ligera confusión, como si estuviera experimentando algo nuevo. No pudo evitar preguntar. ¿Por qué pediste un carro por la aplicación? Soltó finalmente, sin mirarlo, pero con el tono ligeramente desafiante que solía emplear cuando algo no le cuadraba. No le interesaba hacerle sentir cómodo, quería respuestas. Alejandro, tomado por sorpresa, dejó de mirar por la ventana y fijó sus ojos en ella. Nadie le hacía preguntas así. Nadie que no conociera su posición se atrevía a cuestionar algo tan simple. Pero Sofía no parecía estar impresionada por quién era él o por lo que representaba. Quería cambiar un poco las cosas, respondió después de una pausa. Aunque la respuesta era honesta, se dio cuenta de lo vacía que sonaba. Intentó añadir algo más. A veces es agotador estar rodeado de todo lo que conlleva mi estilo de vida. Sofía arqueó una ceja, claramente poco convencida. El cansancio de la vida cotidiana era algo que conocía bien, pero no creía que alguien como Alejandro, con sus privilegios, pudiera entender realmente lo que significaba. Sin embargo, decidió no responder con sarcasmo. No del todo, al menos. Agotador. Claro. No me imagino lo difícil que debe ser, murmuró con un tono entre irónico y neutral. Alejandro no respondió de inmediato.
Sabía que, desde la perspectiva de Sofía, su vida debía parecer perfecta y era consciente de que quejarse de sus problemas ante alguien que probablemente trabajaba largas horas para sobrevivir sería absurdo. Pero el hecho de que ella se atreviera a decir lo que pensaba, sin adornos ni filtros, le resultaba fascinante. «No lo entiendes», dijo finalmente, sin sonar a la defensiva, sino más bien con una mezcla de resignación y aceptación. «Y está bien, no espero que lo hagas». Solo, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, solo a veces necesito sentir que hay algo más que transacciones y compromisos. Algo más real. Por cierto, mi nombre es Alejandro. Sofía dejó escapar un suspiro, aunque no era de exasperación, sino más bien de una empatía que no esperaba sentir. No compartía su mundo, pero podía entender la soledad en sus palabras. Ella también, en cierto modo, estaba atrapada en un ciclo que sentía que no podía controlar, aunque el suyo era más tangible y brutal. Los estudios, las largas horas conduciendo, la necesidad de apoyar a su familia. La diferencia era que no tenía la opción de cambiar su vida en un simple capricho. «Sofía, y la realidad no siempre es tan agradable como crees», respondió ella con suavidad. «A veces lo único que quieres es escapar de ella, aunque no tengas opción». Alejandro la miró con detenimiento, procesando lo que acababa de decir. En ese momento, algo en su interior comenzó a cambiar. Aunque habían compartido solo unas pocas palabras, se dio cuenta de que Sofía estaba ofreciendo una perspectiva que nunca había considerado. Su vida siempre había estado estructurada, con todas las opciones disponibles. Sofía, en cambio, vivía en un mundo donde las opciones eran limitadas y cada una venía con un costo. El coche siguió avanzando, y pronto llegaron a una avenida donde las luces de los negocios y los edificios modernos reemplazaron los barrios más antiguos. Alejandro reconocía la zona. Era uno de los lugares donde su empresa había invertido fuertemente en los últimos años, revitalizando áreas a cambio de desplazar a los residentes originales. De repente, algo en su pecho se tensó. ¿Era este el tipo de realidad de la que Sofía hablaba? Sofía notó su silencio, pero decidió no forzar la conversación. En su experiencia, la gente como él no solía entender y tampoco le importaba demasiado explicarles. Lo único que quería era llegar al destino y continuar con su turno, dejando a este pasajero en el pasado como tantos otros. Finalmente, el coche se detuvo frente a una imponente torre de vidrio y acero. Alejandro observó el edificio por un momento, sintiéndose extrañamente distante de todo lo que representaba. «Gracias por el viaje», dijo, con una cortesía automática mientras buscaba su billetera. «No hay problema», respondió Sofía, lista para seguir con su noche. Alejandro sacó un par de billetes de gran denominación, pero Sofía los rechazó con un gesto rápido. «El pago ya está hecho por la aplicación. No necesito más». Alejandro se detuvo, sorprendido. La mayoría de los conductores habrían aceptado sin pensarlo dos veces, pero no ella. Guardó el dinero, sintiendo un leve rubor en las mejillas, aunque no estaba seguro de por qué. «Entonces, hasta luego», dijo, sin saber exactamente si quería que ese luego llegara pronto o no. «Sí, hasta luego», respondió Sofía sin mucha ceremonia, mientras él salía del coche y cerraba la puerta detrás de él. Sofía lo observó por un momento, viendo cómo se alejaba hacia la entrada de su edificio, antes de suspirar y encender de nuevo el motor. Alejandro no podía quitarse a Sofía de la cabeza. Habían pasado 3 días desde su primer encuentro, pero las palabras de ella seguían resonando en su mente. Esa franqueza, esa mezcla de indiferencia y autenticidad, lo habían marcado de una forma que no podía explicar. Todo lo que ella decía, desde su tono irónico hasta su forma de hablar sin tapujos sobre la realidad, lo había hecho replantearse algo tan básico como su relación con el mundo.
En su oficina, sentado detrás de un escritorio enorme de caoba, Alejandro observaba el flujo constante de correos, informes y documentos que se apilaban frente a él. La mayoría eran contratos y propuestas relacionadas con los nuevos desarrollos inmobiliarios que su empresa impulsaba. Áreas enteras se estaban transformando bajo el peso de su firma, proyectos que traían millones a la familia Ramírez pero que también desplazaban a miles de personas. Nunca había pensado demasiado en las consecuencias hasta ahora. La pantalla de su teléfono parpadeó, sacándolo de sus pensamientos. Un nuevo mensaje. Lo abrió y vio una notificación de la aplicación de transporte que había usado la otra noche. Sin pensarlo demasiado, pidió un nuevo viaje. Esta vez, esperó, sin saber si en realidad estaba esperando algo en particular. Los minutos pasaron, y el mismo coche, el modesto sedán que recordaba bien, se detuvo frente al edificio. Alejandro sintió una inesperada punzada de emoción. No supo por qué, pero algo lo impulsó a bajar al encuentro de Sofía. Al entrar en el coche, la atmósfera se sintió diferente, más cargada de lo habitual. Sofía lo saludó con un simple hola, sin mostrar sorpresa de verlo nuevamente. Había pensado en él más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero se guardó cualquier comentario sarcástico. Solo era otro pasajero, o al menos, quería creer eso. «Otra vez tú», dijo ella sin rodeos, poniendo en marcha el coche. Alejandro sonrió ligeramente, aunque por dentro había algo más. La última conversación que habían tenido, la crítica implícita en sus palabras, lo había dejado pensativo. Quería entender más, quería saber qué había detrás de esa forma tan brusca de ver el mundo. ¿Por qué Sofía parecía llevar una carga que él nunca había visto? «Sí, parece que tenemos un poco de suerte», respondió, tratando de romper el hielo. Sofía soltó una risa breve, seca. No le gustaban las formalidades, y menos en alguien como Alejandro. No entendía por qué un hombre tan adinerado seguía pidiendo un coche común. ¿Qué estaba buscando realmente? O tal vez es solo una coincidencia. ¿A dónde te llevo esta vez?, preguntó, aunque por su tono dejaba claro que no estaba particularmente interesada en la respuesta. Alejandro mencionó una dirección, un destino que estaba a una distancia considerable. El trayecto prometía ser largo, lo que, por alguna razón, lo tranquilizaba. Tenía tiempo. Durante los primeros minutos, ambos permanecieron en silencio, la ciudad pasando como un borrón a través de las ventanas. Alejandro, incómodo con la falta de conversación, decidió arriesgarse con una pregunta más directa. «El otro día mencionaste que esto es temporal, que estás estudiando. ¿Qué estudias exactamente?». Sofía se tensó ligeramente al escuchar la pregunta. No le gustaba compartir demasiados detalles personales con los pasajeros, especialmente con alguien como Alejandro, cuyo interés no terminaba de entender. «Arquitectura», dijo después de una pausa. «Es lo que me gusta y, algún día, lo que espero hacer de verdad». Alejandro levantó una ceja, sorprendido por la ironía de la situación. Sofía, una futura arquitecta, conduciendo un coche para poder pagar sus estudios, mientras él, dueño de una empresa que estaba cambiando el paisaje urbano, ocupaba un lugar de privilegio en el mismo campo. «Eso es interesante», comentó con sinceridad, aunque consciente de que el comentario podía sonar vacío. «Mi empresa también está muy involucrada en el desarrollo urbano. Mi familia se dedica a bienes raíces desde hace generaciones». Sofía lo miró por el rabillo del ojo, notando la forma en que parecía tan cómodo hablando de su empresa. No era un comentario malintencionado, pero a ella le sonaba vacío, como si fuera incapaz de comprender el impacto real que tenían esos desarrollos en las vidas de las personas. Para ella, los proyectos inmobiliarios no eran solo números y contratos, eran hogares, comunidades que desaparecían para dar paso a edificios de lujo.
¿Y qué tipo de desarrollos hacen?, preguntó, aunque su tono delataba cierta desconfianza. Alejandro percibió la incomodidad en su voz, pero decidió responder honestamente. Al fin y al cabo, había comenzado esta conversación porque quería saber más, y quizá también porque quería ser comprendido por alguien que no lo tratara como el hijo del millonario. Recientemente hemos estado renovando áreas en el centro de la ciudad. Zonas que, según los informes, necesitaban modernización, lugares deteriorados, antiguos. Algunos dicen que los estamos revitalizando, otros no lo ven de la misma manera. Sofía apretó el volante con más fuerza. Ahora entendía por qué sentía una ligera incomodidad con este pasajero desde el principio. Su familia, su empresa, estaba directamente relacionada con la demolición de barrios como el suyo, con la expulsión de familias trabajadoras para convertir los espacios en áreas comerciales de lujo. Claro, revitalizando, repitió ella, su voz cargada de amargura. Como si esos lugares estuvieran muertos y necesitáramos a alguien como tú para devolverles la vida. Alejandro se sorprendió por el tono de su respuesta. Claramente, había tocado un tema sensible, pero no entendía del todo por qué. Hasta ahora, siempre había visto su trabajo como una mejora, una manera de transformar la ciudad, de hacerla más moderna, más segura. Pero en los ojos de Sofía, parecía que había otra cara de la moneda que él había ignorado. No es tan simple, trató de explicar. Es cierto que algunas personas tienen que dejar sus hogares, pero estamos ofreciendo compensaciones y estamos mejorando las condiciones de vida para muchos otros. Sofía frenó en seco en un semáforo, sus ojos fijos en la luz roja. Su mente hervía con las palabras de Alejandro, con lo que ella sabía de primera mano que estaba pasando en su propio vecindario. Su familia, sus amigos, todos estaban siendo empujados fuera de sus hogares, y él hablaba de compensaciones como si eso resolviera todo. ¿Compensaciones? Sofía lo miró directamente por primera vez desde que habían comenzado el trayecto, su mirada llena de rabia contenida. Las personas no son números, Alejandro. No puedes simplemente desarraigarlas de sus hogares y pensar que todo estará bien porque les das algo de dinero. Alejandro se quedó en silencio. Nadie le había hablado así en mucho tiempo, y mucho menos alguien como Sofía. Pero en sus palabras había algo que lo tocaba profundamente, algo que lo obligaba a enfrentarse a una verdad que nunca había querido ver. El semáforo cambió a verde, y el coche arrancó de nuevo. La tensión en el aire era palpable, pero Alejandro no intentó defenderse más. En su lugar, se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Por primera vez, empezó a preguntarse si su idea del progreso realmente era lo que él pensaba, o si, como Sofía insinuaba, estaba contribuyendo a algo mucho más dañino. Si te gustan las historias que te hacen sentir cada emoción, que te conectan con personajes reales y que te inspiran a ver el mundo de una manera diferente, este canal es para ti. Suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de amor, desafíos y lecciones que no podrás olvidar. Cada día, te traeremos relatos que te harán reír, llorar y, sobre todo, creer en el poder del amor y la superación. Dale al botón de suscribirse y prepárate para emocionarte con nosotros. El sonido de las llaves resonaba en la pequeña sala de estar mientras Sofía entraba en su hogar, exhausta después de otro largo día conduciendo por la ciudad. Aunque intentaba despejar su mente, las palabras de Alejandro seguían rebotando en su cabeza. Su manera de hablar sobre compensaciones y mejoras la había dejado enfurecida, pero también inquieta. No era solo rabia lo que sentía, sino una creciente sensación de frustración al ver cómo alguien tan poderoso parecía tan ajeno al sufrimiento que causaba. El apartamento donde vivía Sofía con su madre y su hermana menor no era grande, pero estaba lleno de vida.
Los muebles eran sencillos y desgastados, pero cada rincón tenía recuerdos de momentos compartidos, fotos familiares y pequeños objetos que habían acumulado con el tiempo. Para Sofía, ese lugar era más que un techo y 4 paredes, era su refugio. Pero desde hacía meses, el rumor del desalojo y la demolición del vecindario rondaba en el aire como una nube oscura. Al encender la televisión, vio el noticiero local, que presentaba un informe sobre los nuevos proyectos de revitalización urbana que estaban cambiando la ciudad. Sofía apenas prestaba atención, acostumbrada a escuchar las mismas promesas vacías sobre cómo estos proyectos traerían progreso. Pero entonces, algo la hizo detenerse en seco. El nombre Ramírez Holdings apareció en la pantalla, junto con imágenes de edificios antiguos que estaban siendo demolidos para dar paso a nuevos complejos residenciales. Su corazón se aceleró al ver un gráfico que mostraba los barrios afectados por estos proyectos. Uno de ellos era el suyo. El nombre del vecindario apareció en letras claras, confirmando lo que más temía: la empresa de Alejandro, la misma que había tratado de justificar en la conversación, estaba detrás de la demolición de su hogar. Sofía apagó la televisión de golpe, con las manos temblorosas. Su mente corría a toda velocidad, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Alejandro Ramírez no solo representaba lo que ella odiaba del sistema, sino que era, de manera directa, el responsable de la posible destrucción de su hogar y de las vidas de muchas otras familias trabajadoras. El hombre con el que había tenido una conexión extraña y contradictoria, el que intentaba ser más real al pedir un coche común, era parte del mismo problema que ella llevaba años combatiendo. La puerta se abrió detrás de ella, y su madre, con una expresión de preocupación, entró al apartamento. «Sophie, ¿qué pasa?», preguntó su madre al verla tan alterada. Sofía respiró hondo, intentando calmarse. Sabía que su madre ya estaba preocupada por los avisos de desalojo que habían llegado al vecindario. No quería añadirle más estrés, pero tampoco podía ocultar lo que había descubierto. «Es la empresa que está comprando todos estos edificios, mamá». Ramírez Holdings, dijo, tratando de mantener la voz firme. «Conozco a alguien que trabaja para ellos». Su madre la miró, sorprendida. Sabía que Sofía conocía a muchas personas en su trabajo, pero no se había imaginado que estuviera vinculada de alguna manera con los responsables del desalojo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Sofía continuó. «No lo sabía, pero es él. Un tipo que conocí mientras conducía. Y ahora, todo tiene sentido». Esa noche, Sofía apenas pudo dormir. Sentía una mezcla de impotencia, rabia y traición. Alejandro había empezado a parecerle diferente, incluso interesante, pero ahora sabía que había una distancia insalvable entre ellos. Era imposible que alguien como él entendiera lo que ella y su familia estaban atravesando. Al día siguiente, Sofía decidió que tenía que confrontar a Alejandro. No podía seguir reprimiendo lo que sentía. Así que cuando vio que él había solicitado otro viaje desde la aplicación, no lo dudó ni un segundo. Aceptó el servicio y condujo hasta su edificio con el corazón latiendo rápidamente. Sabía que esta vez la conversación sería distinta. Cuando Alejandro subió al coche, notó de inmediato la rigidez en el aire. Sofía estaba mucho más callada que de costumbre, y su mirada no reflejaba la misma indiferencia que antes. Parecía haber algo más, algo profundo que la estaba consumiendo. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, sin saber qué más decir ante la tensión evidente. Sofía apretó las manos en el volante, intentando controlar su respiración antes de responder. No era alguien que se quedara callada ante la injusticia, y esta vez no sería diferente. «No», dijo finalmente, su voz más baja de lo normal, pero cargada de una intensidad que no podía ocultar. «No estoy bien, Alejandro». El tono lo descolocó.
Ella nunca había sido de hablar mucho, pero ahora había algo más profundo en su comportamiento. Alejandro intentó mantener la calma, pero el nudo en su estómago crecía. ¿Qué pasa?, preguntó con una leve preocupación. Sofía giró el volante con fuerza, saliendo a una avenida más concurrida mientras el tráfico lento les daba algo de privacidad en medio del bullicio. Vi algo en las noticias anoche, dijo ella, sin mirarlo directamente. Tu empresa, Ramírez Holdings, está detrás de la demolición de mi barrio. El lugar donde vivo con mi familia. Están desalojando a la gente para construir nuevos edificios, justo como tú lo mencionaste. Alejandro sintió un frío correrle por la espalda. No había esperado esto, y la repentina revelación lo dejó sin palabras por un momento. No sabía que la demolición que mencionaba Sofía estaba directamente relacionada con los proyectos de su empresa, y mucho menos que afectaba a su vida personal de esa manera. Sofía, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. ¿No lo sabías, verdad?, preguntó con una mezcla de rabia y resignación. Claro que no. Tú vives en otra realidad. Para ti, esto es solo un proyecto más, solo números en un informe. Mientras tú y los tuyos siguen ganando millones, nosotros perdemos nuestros hogares, nuestras vidas. Alejandro quiso protestar, explicarle que no tenía el control directo de todos los proyectos, pero las palabras de Sofía lo golpearon con fuerza. Ella tenía razón. Aunque él no supervisaba todos los detalles, seguía siendo parte de un sistema que causaba daño a personas reales, personas como Sofía. Sofía, te juro que no sabía que tu barrio estaba en la lista de desarrollos, intentó explicarse, con una voz más suave, casi suplicante. Si lo hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho?, lo interrumpió ella de nuevo, su tono lleno de amargura. ¿Habrías detenido todo por mí? No lo creo, Alejandro. Porque tú no entiendes lo que significa perderlo todo. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Alejandro se hundió en su asiento, golpeado por una realidad que había ignorado durante mucho tiempo. Sabía que no podía darle respuestas que arreglaran todo, y esa impotencia lo consumía. El coche siguió avanzando en silencio. Cada kilómetro recorrido parecía una barrera más que se levantaba entre ambos. Sofía, con la mandíbula apretada, intentaba no llorar de pura frustración. Alejandro, por su parte, se sentía perdido, enfrentado a una verdad que no podía resolver con dinero o poder. Finalmente, cuando llegaron a su destino, Alejandro bajó del coche en silencio, sin saber si volvería a ver a Sofía. Pero una cosa era clara, algo en él había cambiado para siempre. Los días posteriores al último encuentro entre Alejandro y Sofía transcurrieron con una calma tensa. Alejandro, normalmente rodeado de compromisos y decisiones empresariales, ahora se encontraba sumido en una niebla de incertidumbre. No podía dejar de pensar en la conversación que habían tenido, en la furia contenida en las palabras de Sofía y en la cruda realidad que ella le había revelado. Cada vez que entraba en la oficina, los informes y contratos sobre los proyectos de revitalización le parecían más distantes, casi irreales. Se sentía como un espectador en su propia vida, observando cómo todo lo que creía correcto empezaba a desmoronarse. Su equipo de asesores seguía ofreciéndole las mismas soluciones de siempre, las mismas propuestas que aseguraban maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. Pero Alejandro ya no podía ver esos números de la misma manera. Una mañana, tras leer otro informe que celebraba el éxito de la adquisición de propiedades en el vecindario de Sofía, algo dentro de él hizo clic. Sabía que no podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Había visto el rostro de Sofía, había sentido su rabia y su dolor. Y,
Por primera vez en su vida, entendía que detrás de cada contrato había personas reales, familias como la de Sofía, que veían sus vidas destrozadas por decisiones que él firmaba sin pensarlo dos veces. Alejandro se levantó de su silla y, con una determinación que no había sentido antes, convocó una reunión urgente con los ejecutivos más cercanos de la empresa. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería bien recibido, pero no le importaba. Esta vez, estaba decidido a hacer lo correcto, aunque el precio fuera alto. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala de conferencias, el murmullo de voces cesó al verlo entrar con una expresión seria y resuelta. Alejandro tomó su lugar en la cabecera de la mesa, pero esta vez no se sentía el hombre imponente que siempre había sido. Se sentía vulnerable, pero también claro en su propósito. He revisado los proyectos recientes, especialmente los relacionados con la revitalización de los barrios de clase trabajadora, comenzó, su voz firme aunque no autoritaria. Y quiero que suspendamos las demoliciones en las zonas que afectan directamente a las familias que viven allí. Hubo un silencio absoluto en la sala, seguido por el murmullo incrédulo de sus asesores. Uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado con su padre por años, fue el primero en hablar. Alejandro, con todo respeto, esos proyectos son la columna vertebral de nuestra expansión. Las inversiones ya están hechas y hay contratos que nos comprometen. Detenerlos ahora sería un desastre financiero. Alejandro lo miró, consciente de la magnitud de lo que estaba pidiendo, pero se mantuvo firme. Lo entiendo. Pero no puedo seguir adelante con esto sabiendo el daño que estamos causando. Estamos desplazando a familias enteras sin ofrecerles una solución real. No se trata solo de dinero. Se trata de vidas. Otro ejecutivo, esta vez una mujer de mediana edad que había trabajado en los análisis de impacto, intervino. Hemos ofrecido compensaciones, como siempre. Estas personas sabían que el cambio era inevitable, Alejandro. La ciudad necesita crecer, y nosotros estamos ayudando a mejorar las condiciones. Alejandro cerró los ojos por un segundo, tratando de controlar la frustración. Ese era el tipo de justificación que siempre había aceptado sin cuestionar. Pero ahora, con la imagen de Sofía y su familia en mente, esas palabras sonaban huecas. Lo que estamos haciendo no es suficiente, dijo con más fuerza. No es solo cuestión de mejorar las condiciones de los barrios. Estamos destruyendo comunidades, arrancando a las personas de sus hogares sin ofrecerles una alternativa que les permita seguir adelante. Las compensaciones no son la respuesta. Necesitamos un enfoque diferente. El hombre mayor frunció el ceño, claramente molesto. ¿Qué propones, entonces? ¿Que detengamos todo y perdamos millones en el proceso? Preguntó con escepticismo. Tu padre jamás habría permitido esto. Él entendía que los negocios tienen un costo. Alejandro lo miró directamente a los ojos, sintiendo el peso de la sombra de su padre, siempre presente en cada decisión que tomaba. Pero esta vez, no dejaría que esa presión lo controlara. No soy mi padre, respondió en un tono bajo, pero decidido. Y, si eso significa que perderemos dinero en el corto plazo, estoy dispuesto a aceptarlo. Quiero que reestructuremos la manera en que abordamos estos proyectos. Quiero que hablemos con las comunidades afectadas, que busquemos soluciones que no impliquen desarraigarlos por completo. Si eso significa detener las demoliciones, entonces que así sea. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas, sabiendo que la decisión de Alejandro afectaría profundamente las finanzas de la empresa. Pero también sabían que él era ahora el jefe, y sus palabras eran finales. Haz lo necesario para detener las demoliciones, ordenó finalmente Alejandro, sin titubeos. Y comuníquense con los líderes comunitarios. Vamos a buscar una solución justa.
Cuando la reunión terminó, Alejandro se quedó solo en la sala por un momento, dejando escapar un largo suspiro. Sabía que lo que había hecho tendría consecuencias, tanto para la empresa como para él mismo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había tomado una decisión que lo hacía sentir en paz consigo mismo. Mientras tanto, Sofía trataba de seguir con su vida. Había decidido alejarse de Alejandro. Sabía que él no había sido el responsable directo de todo lo que estaba ocurriendo, pero eso no cambiaba el hecho de que su vida y la de su familia estaban en peligro debido a las acciones de su empresa. Una tarde, después de una jornada de trabajo agotadora, Sofía recibió una llamada inesperada de una de las vecinas más activas en la lucha contra los desalojos. La mujer, con la voz emocionada, le explicó que habían recibido noticias de que las demoliciones estaban siendo suspendidas temporalmente. Los líderes comunitarios habían sido convocados a una reunión con los responsables del proyecto para discutir alternativas. Sofía no sabía cómo procesar la noticia. ¿Alejandro había tenido algo que ver con esto? ¿Era su forma de intentar arreglar las cosas? La idea la perturbaba. Por un lado, sentía alivio al saber que las demoliciones se habían detenido. Pero por otro, la idea de que Alejandro hubiera intervenido por ella, por sus palabras, la hacía sentir vulnerable de una manera que no le gustaba. Esa noche, se quedó despierta pensando en todo lo que había sucedido. Sabía que el conflicto estaba lejos de resolverse, pero la pequeña victoria de haber detenido las demoliciones era un alivio momentáneo. Alejandro, por su parte, se quedó en su despacho hasta tarde esa noche. Observaba las luces de la ciudad desde la ventana, preguntándose si Sofía ya sabría lo que había hecho. No estaba seguro de que fuera suficiente para enmendar lo que había pasado, pero era un primer paso. Y en ese momento, sabía que lo que más le importaba era intentar ser una persona mejor, aunque eso significara perder por el camino. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Alejandro caminaba por las calles en silencio, envuelto en una sensación de ansiedad que hacía que su corazón latiera más rápido de lo normal. Hacía varios días que no hablaba con Sofía, y aunque había conseguido su número de teléfono y le había enviado varios mensajes explicando lo que había hecho para detener las demoliciones, no había recibido respuesta alguna. Ahora, mientras se dirigía hacia su barrio, se preguntaba si ella siquiera lo recibiría. La empresa, como era de esperarse, estaba al borde de una crisis. La suspensión de los proyectos había causado caos interno y los accionistas comenzaban a exigir explicaciones. Pero Alejandro ya no podía retroceder. Había tomado una decisión y sabía que tendría que enfrentarse a las consecuencias. Había desafiado no solo a sus ejecutivos, sino a las mismas expectativas que su familia había depositado en él desde que era un niño. Cuando llegó a la cuadra donde vivía Sofía, todo estaba en calma. Las luces de los pequeños apartamentos comenzaban a encenderse, y los vecinos, ajenos a la tormenta interna que Alejandro estaba atravesando, seguían con sus vidas. La diferencia entre este lugar y el mundo al que Alejandro pertenecía siempre había sido evidente, pero hoy se sentía más marcada que nunca. Subió los escalones hasta el apartamento de Sofía y respiró hondo antes de tocar la puerta. Sabía que no estaba preparado para lo que fuera a suceder, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Necesitaba verla. Necesitaba que ella supiera que sus palabras habían tenido un impacto real en él. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente, revelando el rostro serio de Sofía. No estaba sorprendida de verlo, en realidad, había estado esperándolo desde el momento en que supo de la suspensión de las demoliciones. Aún así, su mirada era fría, como si intentara protegerse de lo que estaba por venir. Alejandro, ¿qué haces aquí?, dijo simplemente, su voz neutra, sin emoción evidente. Sofía, ¿podemos hablar?
Preguntó, con un tono más suave de lo que esperaba. Ella lo observó durante unos segundos antes de hacerse a un lado, permitiéndole entrar. Alejandro se quedó de pie, incómodo, sin saber por dónde empezar. Sabía que las palabras no serían suficientes para reparar el daño, pero aún así, lo intentó. Sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo, comenzó, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero quiero que sepas que he detenido los desalojos. He hablado con los ejecutivos de la empresa y estamos buscando una solución diferente. No quiero seguir siendo parte de algo que destruye comunidades como la tuya. Sofía lo miraba sin decir nada, con los brazos cruzados sobre el pecho. A pesar de todo, la noticia de que Alejandro había tomado medidas la había conmovido. No podía negar que él estaba tratando de hacer algo diferente, algo justo. Pero la traición seguía ahí, latente, y eso era lo que más le dolía. ¿Y crees que con eso se soluciona todo?, preguntó ella, con un tono más agudo de lo que pretendía. Se dio cuenta de que el enojo no era solo por los desalojos, sino por algo más profundo. ¿Crees que porque ahora decidiste que quieres hacer lo correcto todo lo que pasó antes se borra? Además, ¿cómo conseguiste mi número celular y mi dirección? Alejandro asintió lentamente, sabiendo que sus palabras tenían razón. Estaban en los documentos del proyecto y... No lo creo. Sé que he cometido errores, Sofía. No estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo aquí, pero eso no es una excusa. Tendría que haberlo sabido. Tendría que haberme dado cuenta antes de cómo nuestras decisiones afectaban a personas como tú y tu familia. Pero quiero cambiar. Quiero hacerlo bien, no solo por ti, sino por mí mismo. El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones no expresadas. Sofía apartó la mirada por un momento, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con salir. Era difícil aceptar lo que Alejandro decía porque, en el fondo, ella sabía que sus palabras eran sinceras. Pero también sabía que, aunque él hubiera detenido la demolición, las diferencias entre ellos seguían siendo abrumadoras. No es tan fácil, Alejandro, murmuró ella, finalmente. ¿De verdad crees que esto es suficiente? Detener las demoliciones no cambiará todo lo que ya ha pasado. Sigues siendo parte de un sistema que nunca entenderá lo que es vivir así, luchando cada día por salir adelante. Nosotros no tenemos las mismas opciones que tú. Nunca las hemos tenido. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que Sofía tenía razón. Aunque él quisiera hacer las cosas bien, había una distancia entre sus vidas que era casi imposible de salvar. No podía cambiar el hecho de que había crecido en un mundo de privilegios, mientras que Sofía había luchado por cada pequeña victoria. Lo sé, admitió con un susurro, acercándose lentamente. Sé que nunca podré entender completamente lo que has vivido, ni lo que significa para ti. Pero quiero intentarlo. Quiero ser diferente. No quiero ser parte de ese mundo que te ha lastimado. Sofía lo miró, y por primera vez desde que lo había conocido, vio vulnerabilidad en sus ojos. No era el Alejandro que había conocido al principio, el millonario distante y seguro de sí mismo. Este era un hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Y eso, aunque no lo quisiera admitir, la tocaba profundamente. ¿Y qué pasa con tu familia?, preguntó ella, con un tono más suave. Si sigues por este camino, podrías perderlo todo, Alejandro. Tu empresa, tu fortuna. Ellos no te van a apoyar en esto. Alejandro bajó la cabeza, sabiendo que lo que decía era cierto. Desde que había comenzado a desafiar a los ejecutivos, las tensiones en la familia habían aumentado. Su madre, preocupada por el legado de la familia, ya le había advertido sobre las consecuencias de sus decisiones. Pero, a pesar de todo,
Alejandro sabía que no podía retroceder. Lo sé, respondió. Pero estoy dispuesto a aceptarlo. Si eso es lo que cuesta hacer las cosas bien, entonces que así sea. Sofía dejó escapar un largo suspiro, dejando que las emociones se calmaran un poco. Estaba impresionada por la decisión de Alejandro, pero aún había una parte de ella que se resistía a dejarse llevar. Todo lo que había aprendido en su vida le decía que no debía confiar en los ricos, que no podían comprender el sufrimiento de los que estaban abajo. Pero algo en Alejandro la hacía dudar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sofía habló de nuevo. No sé si esto será suficiente, dijo con honestidad. No sé si alguna vez podré confiar completamente en alguien como tú. Alejandro asintió, aceptando sus palabras. Lo entiendo. No espero que confíes en mí de inmediato. Pero quiero ganarme tu confianza, paso a paso. Sofía lo miró, y esta vez su mirada no era tan fría. Algo en su interior le decía que Alejandro estaba dispuesto a intentarlo de verdad, a cambiar, a enfrentarse a un mundo que lo había moldeado de una manera que ya no lo representaba. Veremos si es verdad, dijo finalmente, con una ligera sonrisa que apenas pudo contener. La mañana era fría y silenciosa cuando Alejandro llegó a las oficinas de Ramírez Holdings. Los días anteriores habían sido complicados, llamadas constantes de accionistas, reuniones canceladas, ejecutivos incómodos, y sobre todo, el persistente silencio de su familia. El teléfono había dejado de sonar después de su último enfrentamiento con su madre, quien había dejado claro que, si continuaba en esa dirección, estaría solo. Hoy era el día de la reunión clave, una junta extraordinaria en la que se decidiría el futuro del proyecto de demolición y las nuevas directrices que Alejandro había impulsado. Sabía que muchos en la empresa, incluso quienes habían sido leales a él por años, no estaban contentos con su decisión. Había quienes veían el proyecto como esencial para el crecimiento de la compañía y no estaban dispuestos a sacrificarlo por consideraciones morales. Alejandro entró en la sala de reuniones con paso firme, aunque por dentro sentía un peso en el pecho. Los rostros de los ejecutivos más cercanos a su padre lo recibieron con miradas calculadoras y serias. No había simpatía en sus ojos, solo desconfianza y resentimiento. A su derecha estaba Joaquín, su primo y vicepresidente de la empresa, que había sido una especie de aliado en el pasado, pero cuyo rostro ahora estaba tenso, casi desafiante. Gracias por venir, dijo Alejandro, tomando asiento en la cabecera de la mesa, como lo hacía su padre antes que él. Como todos saben, he decidido detener los desalojos y las demoliciones en los barrios afectados. Quiero encontrar una solución que beneficie tanto a la comunidad como a la empresa. El murmullo en la sala fue inmediato. Marta, una de las ejecutivas más experimentadas, fue la primera en levantar la voz. Alejandro, entiendo tu preocupación, pero esto va más allá de lo que podemos permitirnos. Ya hemos invertido millones en esos proyectos y detenerlos ahora no solo significa pérdidas financieras, sino también la pérdida de confianza de los inversionistas. Alejandro la miró, sintiendo la presión de las palabras que ella había expresado. Lo que decía era verdad, pero eso no le hacía cambiar de opinión. Estaba preparado para las consecuencias. O eso pensaba. Sé lo que está en juego, Marta. Pero no podemos seguir avanzando a costa de destruir comunidades enteras. Mi decisión es final. Y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Un silencio tenso se apoderó de la sala mientras todos procesaban sus palabras. Finalmente, fue Joaquín quien tomó la palabra. Alejandro, no puedes hacer esto solo. Esta empresa no es solo tuya. Has tomado decisiones impulsivas que nos están llevando al borde de una crisis. El Consejo de Administración ya no confía en tu liderazgo. Alejandro lo miró directamente a los ojos, sintiendo una mezcla de traición y resignación.
Sabía que esto vendría. Sabía que, al enfrentarse a las antiguas costumbres de la familia y los intereses financieros, habría quienes lo verían como una amenaza, como alguien que estaba dispuesto a destruir lo que habían construido. Lo que tú y el consejo vean como una crisis, yo lo veo como una oportunidad, respondió Alejandro, su tono calmado pero firme. Podemos ser algo más que una empresa que solo busca beneficios. Podemos ayudar a las personas y seguir siendo exitosos. Eso es lo que quiero para Ramírez Holdings. Joaquín negó con la cabeza, claramente frustrado. Eso no es lo que quiere el consejo. He hablado con ellos, y están de acuerdo en que necesitamos un cambio de dirección. Vamos a votar para que reconsideres tu posición, o, de lo contrario, presentaremos una moción para destituirte como director ejecutivo. Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo su expresión imperturbable. Sabía que este momento llegaría, y estaba preparado para enfrentarlo. Haz lo que tengas que hacer, Joaquín, dijo, mirando a su primo directamente a los ojos. Si el consejo cree que destituirme es lo mejor para la empresa, entonces que así sea. Pero mi decisión no va a cambiar. El ambiente en la sala se volvió denso, y las miradas de los ejecutivos se cruzaron en silencio. Algunos parecían sorprendidos por la determinación de Alejandro, mientras que otros simplemente esperaban el momento en que la votación se hiciera efectiva. Esa misma tarde, Alejandro dejó el edificio con una sensación de alivio, pero también de pérdida. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no hacía que el peso de lo que había sucedido fuera más fácil de llevar. Había perdido su lugar en la empresa que su familia había construido por generaciones. Ahora, el futuro era incierto, pero al menos había actuado de acuerdo con sus principios. Al salir del edificio, vio que el sol comenzaba a ponerse. Sacó su teléfono y, casi sin pensarlo, envió un mensaje a Sofía: las demoliciones han sido canceladas oficialmente. Estoy fuera de la empresa. Quería que lo supieras. Espero que estés bien. Guardó el teléfono y comenzó a caminar sin rumbo, sintiendo como una nueva etapa de su vida comenzaba, aunque aún no supiera hacia dónde lo llevaría. Mientras tanto, Sofía seguía con su vida cotidiana. Había escuchado las noticias sobre la cancelación de las demoliciones y aunque le daba una sensación de alivio, no podía dejar de sentir una tensión constante en su interior. No había sabido nada de Alejandro desde su último encuentro y eso le preocupaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Había noches en las que, acostada en su cama, pensaba en él, en las decisiones que había tomado, en cómo había estado dispuesto a arriesgar tanto por hacer lo correcto. Pero también sabía que las diferencias entre ellos seguían siendo profundas. Su mundo y el de Alejandro eran como dos líneas paralelas que apenas se habían cruzado por un momento. Cuando recibió el mensaje de Alejandro, su corazón dio un vuelco. Leyó las palabras una y otra vez, procesando lo que significaban. Él realmente había dejado todo. Había sacrificado su posición en la empresa, el legado de su familia, por algo en lo que creía. Y, de alguna manera, Sofía supo que lo había hecho por ella también. No respondió al mensaje de inmediato. En lugar de eso, se quedó sentada en su pequeño sofá, mirando el teléfono y pensando en todo lo que había pasado. Las acciones de Alejandro habían sido sorprendentes y aunque aún le costaba confiar plenamente en él, no podía ignorar lo que había hecho. Finalmente, después de varios minutos, escribió una respuesta corta: gracias por decírmelo. Me alegra que hayas hecho lo correcto. Cuídate, Alejandro. No sabía qué más decir, pero esas palabras parecían suficientes por el momento. Pasaron varios días desde la última vez que Sofía había intercambiado mensajes con Alejandro. Intentó seguir con su vida de forma normal, pero sabía que algo había cambiado profundamente.
Mientras recorría la ciudad al volante de su coche, sus pensamientos se dirigían inevitablemente hacia él. No podía evitar preguntarse cómo estaría enfrentando todo lo que había dejado atrás. La noticia de que había sido destituido de la dirección de la empresa de su familia había comenzado a circular, y aunque Sofía intentaba convencerse de que no le importaba, la verdad era otra. Una tarde, después de terminar un turno agotador, Sofía se encontró de nuevo pensando en él. En cómo había sido capaz de desafiar todo lo que conocía por lo que consideraba correcto. Alejandro había hecho lo que muchos en su lugar nunca harían. Había renunciado a su posición privilegiada, a su vida de comodidades, para defender algo en lo que creía. Y aunque ella aún sentía que entre ellos había una brecha insalvable, también sabía que sus sentimientos por él iban más allá de la admiración. Decidió salir a caminar para despejar la mente, y sin darse cuenta, sus pasos la llevaron al parque donde solía relajarse cuando necesitaba pensar. El aire fresco de la tarde y el sonido distante de la ciudad la ayudaban a calmarse, pero justo cuando se sentó en una banca, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Alejandro. Sé que tal vez no es el mejor momento, pero me gustaría verte. Si tienes un rato libre, estaré en el café de la avenida principal. Me gustaría hablar contigo. Sofía leyó el mensaje varias veces, debatiéndose internamente. Sabía que verlo significaría enfrentarse a todas las emociones que había estado evitando, pero también sabía que lo necesitaba. Así que, con el corazón acelerado, se levantó de la banca y comenzó a caminar en dirección al café. Alejandro estaba sentado en una mesa junto a la ventana, viendo cómo la gente pasaba por la calle mientras esperaba. Había llegado unos minutos antes, nervioso, pero decidido. Desde que había dejado la empresa, se había sentido más ligero, como si un peso enorme hubiera desaparecido de sus hombros, pero al mismo tiempo, estaba asustado. No sabía qué vendría después. Lo único que tenía claro era que no podía dejar que su conexión con Sofía se desvaneciera. A pesar de todo lo que lo separaba, había algo en ella que lo hacía sentir completo. Cuando la puerta del café se abrió, Alejandro levantó la mirada y la vio entrar. Sofía se veía tranquila, pero había una tensión en su rostro que él reconoció de inmediato. Le dedicó una sonrisa tímida, y ella respondió con un gesto suave mientras caminaba hacia él. «Hola», dijo ella, sentándose frente a él. «Hola», respondió Alejandro, sin poder evitar sonreír de manera genuina al verla. «Gracias por venir». Sofía se acomodó en su asiento, sintiendo que la tensión entre ellos comenzaba a disiparse lentamente. Había una incomodidad natural, pero también un alivio en estar sentados el uno frente al otro, como si el espacio que los había separado en los últimos días estuviera empezando a cerrarse. «No podía dejar de pensar en lo que me dijiste», empezó Alejandro, tomando un sorbo de café para calmarse. «En lo que dijiste sobre la confianza, sobre las diferencias entre nosotros. Sé que nuestras vidas son muy distintas, pero creo que lo que sentimos no tiene que definirse por eso». Sofía lo observó en silencio, escuchándolo con atención. Las palabras de Alejandro eran sinceras, lo sabía, pero aún había algo en su interior que la hacía dudar. Después de todo lo que había pasado, era difícil simplemente dejarse llevar por sus sentimientos. «Alejandro», empezó ella, con un tono más suave de lo que esperaba, «no quiero que pienses que no veo lo que has hecho. Sé que dejaste mucho atrás, y no puedo negar que me sorprende todo lo que has cambiado. Pero aún hay algo en mí que me dice que no somos compatibles. Tú vienes de un mundo donde tienes opciones, donde puedes tomar decisiones difíciles, pero sigues siendo tú. Yo, en cambio, siempre he estado luchando por sobrevivir. No sé si entiendes realmente lo que eso significa». Alejandro sintió el dolor en sus palabras y la verdad en ellas. Sabía que Sofía tenía razón. Nunca podría entender completamente su lucha,
pero también sabía que quería estar a su lado, que lo que sentía por ella iba más allá de las circunstancias que lo separaban. No te pido que confíes en mí de inmediato, dijo él, su voz calmada pero llena de determinación. Solo te pido una oportunidad. Sé que nunca podré entender completamente lo que has vivido, pero quiero aprender. Quiero estar contigo, sin importar lo difícil que sea. Estoy dispuesto a trabajar por eso, a demostrarte que esto no es solo un capricho. Sofía lo miró a los ojos, buscando en ellos algún indicio de duda, alguna señal de que Alejandro no estaba siendo completamente honesto. Pero lo único que vio fue sinceridad. Aún así, no podía evitar sentirse asustada. ¿Y si las cosas no funcionaban? ¿Y si, al final, Alejandro se daba cuenta de que las diferencias entre ellos eran demasiado grandes? Tengo miedo, admitió finalmente, bajando la mirada. Tengo miedo de que al final esto no funcione. De que nos demos cuenta de que venimos de mundos demasiado distintos. Alejandro se inclinó un poco hacia adelante, extendiendo su mano para tomarla de ella. Sofía dudó por un segundo, pero finalmente dejó que la tomara. El contacto fue cálido, reconfortante, y aunque su mente seguía llena de dudas, su corazón comenzó a ablandarse. Yo también tengo miedo, confesó él. Pero el miedo no es razón suficiente para no intentarlo. Lo que siento por ti es real, Sofía. Y no quiero perder la oportunidad de saber hasta dónde podemos llegar juntos. Sofía lo miró a los ojos y vio algo que no había visto antes en él, vulnerabilidad. Alejandro, el hombre que había conocido como el millonario distante y seguro de sí mismo, ahora estaba allí, frente a ella, dispuesto a arriesgarlo todo por estar a su lado. Eso, más que cualquier otra cosa, la conmovió. Después de lo que pareció una eternidad, Sofía apretó suavemente su mano y asintió. Tampoco quiero perder esta oportunidad, dijo finalmente, una sonrisa leve asomándose en sus labios. Pero tienes que entender que esto no va a ser fácil. Las diferencias entre nosotros no van a desaparecer de un día para otro. No espero que sea fácil, respondió Alejandro. Solo quiero que lo intentemos. Sofía respiró hondo y soltó una pequeña risa, como si finalmente hubiera decidido dejar de luchar contra lo que sentía. Sabía que no iba a ser sencillo, pero en ese momento, con Alejandro frente a ella, supo que valía la pena intentarlo. Entonces, intentémoslo, dijo ella, y esa simple declaración pareció aligerar el ambiente entre ambos. Alejandro sonrió ampliamente, sintiendo una ola de alivio y felicidad que hacía tiempo no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo el caos que había atravesado había valido la pena. Pasaron el resto de la tarde hablando, compartiendo sus miedos, sus esperanzas y todo lo que los había llevado hasta ese momento. A medida que la conversación fluía, las barreras que habían construido entre ellos empezaron a desmoronarse. Aunque sabían que aún había muchos desafíos por delante, también sabían que estaban dispuestos a enfrentarlos juntos. Esa noche, cuando se despidieron en la entrada del café, Alejandro tomó el rostro de Sofía entre sus manos y la besó con ternura. Fue un beso suave, lleno de promesas no dichas, de esperanzas compartidas. Sofía correspondió, sintiendo como todas las dudas que había tenido empezaban a desvanecerse lentamente. Cuando finalmente se separaron, ambos sonrieron, sabiendo que habían dado un paso importante. Nos vemos pronto, dijo Alejandro, mientras ella asentía con una sonrisa. Nos vemos pronto, repitió Sofía, antes de darle un último beso rápido y girar para alejarse. Mientras caminaba hacia su casa, Sofía sintió una mezcla de emociones, alivio, miedo, emoción. Sabía que el futuro no sería fácil, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a arriesgarse. Alejandro, por su parte, se quedó parado en la acera, viendo cómo ella se alejaba.
Sabía que el camino no sería sencillo, pero estaba decidido a hacerlo funcionar. Por ella. Por ellos. Habían pasado varios meses desde aquella tarde en el café, cuando Sofía y Alejandro habían decidido darle una oportunidad a su relación. Durante esos meses, Alejandro había dejado atrás su antigua vida en la empresa familiar, pero eso no significaba que había abandonado sus ambiciones. Inspirado por lo que había aprendido de Sofía y de su experiencia enfrentando los problemas de los barrios más vulnerables, Alejandro comenzó a trabajar en un nuevo proyecto. Quería montar una empresa constructora, pero esta vez, con un enfoque completamente diferente. Se trataba de una empresa dedicada a la construcción y renovación de viviendas asequibles, centrada en ayudar a las comunidades, en lugar de destruirlas. Alejandro había reunido a un equipo pequeño pero apasionado, personas que compartían su visión y sus valores. Juntos, empezaron a planificar proyectos que no solo buscaban el éxito financiero, sino también el impacto social positivo. Sofía lo observaba con admiración. Sabía que Alejandro era un hombre decidido, pero ver cómo había transformado sus principios en acción le hacía sentir que él estaba realmente comprometido con el cambio. A menudo, él la llamaba o la buscaba después de sus reuniones de trabajo, emocionado por contarle cómo iban los proyectos, cómo se reunía con líderes comunitarios para encontrar soluciones sostenibles y justas. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Alejandro tomó la mano de Sofía y le habló de algo que llevaba tiempo pensando. «Quiero conocer a tu familia», dijo de repente, con una sonrisa suave. Sofía lo miró sorprendida. Aunque su relación había crecido y se había fortalecido, no se había imaginado que Alejandro quisiera dar ese paso tan pronto. Sabía que su madre y su hermana eran todo para ella, y la idea de presentarlas a Alejandro la llenaba de nervios. ¿Qué pensarían ellas de él? ¿Estás seguro?, preguntó ella, casi riendo por los nervios. Alejandro la miró con ternura, apretando su mano. Estoy seguro. Quiero conocerlas, Sofía. Quiero que ellas vean lo importante que eres para mí, y que sepan que estoy aquí, no solo por ti, sino también para ellas, si me lo permites. Sofía sintió una calidez en el pecho que no había experimentado antes. Sabía que esto significaba mucho, no solo para ella, sino también para su familia. Aunque las diferencias seguían presentes, Alejandro estaba demostrando que no era una barrera para él. «Está bien», dijo finalmente, asintiendo con una sonrisa. «Vendrás a cenar a casa esta semana». La noche en que Alejandro conoció a la madre y a la hermana menor de Sofía fue más sencilla de lo que ambos esperaban. Elena, la madre de Sofía, era una mujer fuerte y trabajadora, pero también tenía un carácter dulce que se reflejaba en la forma en que recibía a Alejandro. Aunque al principio había una ligera tensión en el aire, sobre todo porque Elena sabía quién era Alejandro y de dónde venía, pronto comenzó a relajarse. Alejandro llegó a la modesta casa con una botella de vino y flores para la madre de Sofía, lo que rompió el hielo inmediatamente. La pequeña Isabela, la hermanita de Sofía, lo miraba con curiosidad, un poco tímida al principio, pero después de unos minutos, comenzó a hacerle preguntas directas que lo hicieron reír. ¿Es verdad que fuiste millonario?, preguntó Isabela, sin ningún filtro, mientras Sofía se llevaba una mano a la frente, riéndose. Alejandro soltó una carcajada, impresionado por la sinceridad de la niña. Bueno, digamos que las cosas han cambiado un poco, respondió él con una sonrisa. Ahora me dedico a construir casas para que las personas puedan vivir mejor. Isabela lo miró con los ojos muy abiertos y asintió, como si hubiera aprobado su respuesta. La cena fue sencilla pero llena de calidez. Mientras comían, Alejandro se dio cuenta de cuán diferente era esta experiencia de todo lo que había conocido antes. La conversación giraba en torno a temas cotidianos, como el trabajo de Sofía, los estudios de Isabela y la vida en el vecindario.
Para Alejandro, esto era lo más cercano a la realidad que siempre había anhelado, y a pesar de las diferencias, se sintió profundamente agradecido de estar allí. Después de la cena, mientras Elena y Sofía limpiaban la mesa, Alejandro se sentó en el pequeño sofá de la sala con Isabela, quien parecía estar decidida a hacerle más preguntas. «Sofía te gusta mucho, ¿verdad?», preguntó Isabela, con esa franqueza que solo los niños pueden tener. Alejandro la miró y asintió, sonriendo. «Sí, me gusta mucho tu hermana», respondió, notando cómo la pequeña sonreía y miraba a su hermana mayor desde la distancia. Cuando Sofía volvió a la sala, encontró a Alejandro y a su hermana jugando a un juego de cartas que Isabela había sacado de su cuarto. La escena le provocó una mezcla de emociones. Alejandro, el hombre que había visto como distante y casi inalcanzable al principio, ahora estaba allí, jugando cartas en su humilde sala de estar, con una sonrisa genuina en el rostro. El contraste era impactante, pero también hermoso. Esa noche, cuando Alejandro se despidió y salió de la casa, Sofía lo acompañó hasta la puerta. Ambos se quedaron en silencio por un momento, hasta que él la miró con una sonrisa tranquila. «Tu familia es increíble», dijo, sincero. «Me siento afortunado de que me hayas dejado conocerlas». Sofía sonrió, tocando suavemente su brazo. «A ellas también les caíste bien. Isabela te adora». Alejandro rió, asintiendo. «Sí, me di cuenta». Me hizo algunas preguntas bastante directas, respondió, recordando con cariño la conversación con la niña. Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la comodidad que sentían el uno con el otro. Finalmente, Alejandro habló de algo que llevaba tiempo queriendo decirle. «Sofía, he estado pensando», comenzó, con un tono un poco más serio. «Sabes que quiero apoyarte en todo lo que haga falta. Y sé que has estado trabajando mucho, pero creo que deberías concentrarte más en tus estudios. Tienes un talento increíble para la arquitectura, y quiero que tengas todas las oportunidades para triunfar». Sofía lo miró con sorpresa. Aunque había seguido trabajando como conductora para pagar sus estudios y ayudar a su familia, sabía que era difícil mantener el equilibrio. Muchas veces había considerado dejar el trabajo para concentrarse por completo en sus estudios, pero la realidad siempre la empujaba a seguir adelante. «Alejandro, no sé si puedo hacerlo. Necesito trabajar, necesito ayudar a mi familia. No puedo simplemente dejarlo todo». Alejandro asintió, entendiendo su preocupación. «Lo sé. No estoy diciendo que lo abandones todo, pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte. Si necesitas menos horas de trabajo para concentrarte más en tus estudios, quiero ayudarte a que eso sea posible. No tienes que hacerlo todo sola, Sofía. No más». Sofía lo miró con los ojos llenos de gratitud. Nunca había esperado que Alejandro fuera ese tipo de persona, alguien que no solo la comprendía, sino que también estaba dispuesto a apoyarla sin pedir nada a cambio. Durante mucho tiempo, había cargado con el peso de sus responsabilidades sola, pero ahora sentía que tenía a alguien que estaba dispuesto a caminar a su lado. «Gracias, Alejandro», dijo, con una sonrisa sincera. «De verdad». «No tienes que agradecerme», respondió él. «Solo quiero que tengas todas las oportunidades que mereces. Eres increíble en lo que haces y quiero verte lograr todo lo que te propongas». Sofía lo abrazó, sintiendo un calor que le recordaba cuánto había cambiado su vida desde que Alejandro apareció en ella. Sabía que, aunque el camino no sería fácil, él estaba dispuesto a recorrerlo junto a ella. El sonido del agua cayendo desde el grifo llenaba el pequeño baño mientras Sofía, con las manos temblorosas, sostenía la prueba de embarazo frente a ella. El mundo a su alrededor parecía detenerse cuando las dos líneas comenzaron a aparecer lentamente en el pequeño recuadro de plástico.
Su corazón latía a toda velocidad, y una sensación de incredulidad y miedo se apoderó de ella. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Sabía que su relación con Alejandro había crecido de una manera que no había esperado, pero nunca pensó que este momento llegaría tan pronto. Salió del baño despacio, como en un sueño, y se dirigió a la sala donde Alejandro la esperaba. Él estaba sentado en el sofá, hojeando unos papeles de trabajo de su nueva empresa, pero al ver el rostro de Sofía, dejó todo a un lado y se levantó de inmediato. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó preocupado, notando la expresión de sorpresa en su rostro. Ella se quedó en silencio por un momento, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta. Finalmente, respiró hondo y levantó la mirada hacia él. «Estoy embarazada», dijo, apenas en un susurro. El tiempo pareció detenerse para Alejandro también. Por un segundo, no pudo procesar lo que acababa de escuchar. Su mirada pasó de la confusión a la sorpresa, y luego a algo mucho más profundo, una mezcla de alegría y preocupación. Caminó hacia ella lentamente, sin dejar de mirarla, y tomó sus manos entre las suyas. «¿Estás segura?», preguntó suavemente, aunque ya sabía la respuesta por la expresión en los ojos de Sofía. Sofía asintió, sintiendo que sus emociones comenzaban a desbordarse. En su mente, las dudas y los miedos empezaron a hacerse más grandes. ¿Qué pasaría con su carrera? ¿Con sus estudios? ¿Con su vida entera? Había trabajado tan duro para llegar hasta aquí, y ahora todo parecía tambalearse frente a ella. «Alejandro, no sé qué hacer», confesó, con los ojos llenos de lágrimas. «Esto cambia todo. Mis estudios, mi trabajo, no sé cómo voy a manejarlo todo». Alejandro la miró con ternura y preocupación, sintiendo el peso de lo que Sofía estaba cargando. Sabía cuánto le importaban sus estudios y lo mucho que había luchado para llegar a donde estaba. Él no quería que ella sintiera que este nuevo capítulo en sus vidas significaba renunciar a todo lo que había construido. «Sofía», comenzó con voz calmada, «entiendo que esto es una gran sorpresa, y sé que estás preocupada. Pero quiero que sepas que no estás sola en esto. No tienes que cargar con todo. Yo estoy aquí, contigo. Vamos a encontrar la manera de que sigas con tus estudios. No quiero que sientas que este bebé va a detener tus sueños». Sofía lo miró, sintiendo la calidez en sus palabras, pero no podía evitar sentir miedo. Sabía que Alejandro estaba dispuesto a apoyarla, pero ¿qué significaba eso para ella? Siempre había sido independiente, siempre había luchado por salir adelante sin depender de nadie. La idea de que ahora Alejandro tuviera que velar por ella y por su familia la hacía sentirse vulnerable, casi como si estuviera perdiendo el control de su vida. «No quiero que pienses que soy una mantenida», dijo, con la voz rota. «No quiero que este bebé sea una excusa para depender de ti. He trabajado tanto para llegar hasta aquí, y no quiero perder eso». Alejandro frunció el ceño, comprendiendo su preocupación. Sabía lo importante que era para Sofía mantener su independencia, y lo último que quería era que ella se sintiera de esa manera. «Sofía, te conozco. Sé lo fuerte y lo capaz que eres. Nunca he pensado que seas una mantenida, y no quiero que pienses que te estoy pidiendo que renuncies a tu independencia. Pero quiero ayudarte. No porque piense que no puedes, sino porque quiero que te dediques a lo que realmente importa ahora, tus estudios, tu carrera y, por supuesto, nuestro bebé». Sofía lo miró, todavía luchando con sus emociones. Sabía que Alejandro tenía razón, pero una parte de ella seguía resistiéndose a la idea de dejar que alguien más la ayudara, incluso si era Alejandro. «Podemos hacer un trato», continuó Alejandro, viendo la duda en sus ojos. «Podemos firmar un contrato si eso te hace sentir mejor. Todo lo que gaste en este tiempo, lo podrás devolver cuando vuelvas a trabajar, cuando estés lista».
No te estoy pidiendo que dependas de mí para siempre. Solo quiero que sientas que tienes el apoyo que necesitas para seguir adelante sin tener que preocuparte por el dinero o por tu familia. Sofía lo miró en silencio. La propuesta era inesperada, pero Alejandro la había planteado de una manera que respetaba completamente su independencia. No le estaba ofreciendo una salida fácil, sino una forma de seguir adelante sin renunciar a sus principios. Sabía que Alejandro la amaba y sabía que lo que le estaba ofreciendo no era una manera de controlarla, sino de apoyarla de la única forma en que él podía hacerlo. Finalmente, respiró hondo y asintió. De acuerdo, dijo con una pequeña sonrisa. Hagamos ese contrato. Pero en cuanto vuelva a trabajar, te devolveré hasta el último centavo. Alejandro soltó una risa suave, aliviado de que ella hubiera aceptado. Lo sé, respondió, llevándose una mano al corazón con un gesto dramático. Sofía rió también, aunque sus emociones seguían mezcladas. Sentía miedo, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio comenzaba a crecer dentro de ella. Sabía que no iba a ser fácil, pero con Alejandro a su lado, confiaba en que podrían encontrar la manera de hacer que todo funcionara. Con el tiempo, Sofía terminó su carrera de arquitectura, con el bebé en camino y Alejandro a su lado. La empresa que Alejandro había fundado creció, pero siempre mantuvo sus principios de justicia y apoyo a las comunidades. Sofía se unió a él como arquitecta, trabajando en proyectos que no solo construían edificios, sino también futuros sostenibles para las personas. Si te atrapó esta historia de amor y transformación, estás en el lugar correcto. Aquí, cada día compartimos relatos que te harán reír, llorar, y sobre todo, creer en el poder del amor y la humanidad. ¿Te imaginas cuántas más historias como la de Alejandro y Sofía están esperando por ti? No te pierdas la próxima. Únete a nuestra comunidad de soñadores y románticos. Haz clic en el botón de suscribirse, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Pasaron algunos años desde el día en que Sofía y Alejandro decidieron enfrentar el desafío del embarazo juntos. Su hijo, un pequeño de ojos grandes y sonrisa traviesa, correteaba por la sala mientras Alejandro lo observaba con una sonrisa en los labios. Sofía, sentada en la mesa del comedor, revisaba los planos de su último proyecto arquitectónico. Todo lo que habían soñado, todo lo que habían imaginado, estaba ahora ante ellos. La vida les había dado más de lo que esperaban, y aunque no había sido fácil, ambos sabían que cada sacrificio había valido la pena. Alejandro, Sofía, su hijo y la familia que los rodeaba vivían una realidad que habían construido juntos, llena de amor, trabajo duro y, sobre todo, respeto. Sofía levantó la vista de los planos y vio a Alejandro jugando con su hijo, una sonrisa de satisfacción iluminando su rostro. Te lo dije, dijo ella, con una sonrisa. Te lo devolveré todo cuando vuelva a trabajar a tiempo completo. Alejandro la miró, riendo. Ya me lo estás devolviendo, cada día. Y en ese momento, mientras su hijo reía y la casa se llenaba de la calidez de una familia que había superado todas las barreras, supieron que el futuro que habían construido juntos era mucho más valioso de lo que cualquiera de los dos había imaginado.